Buenos días a todos y bienvenidos a la mesa que viene ahora, al debate a la sesión que viene ahora sobre protección de datos y seguridad de la información en la teleasistencia. Mi nombre es Joaquín Pérez Catalán, soy director de la División Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos y es para mí un honor hoy estar aquí con todos ustedes y moderar esta mesa con un plantel espléndido. De hecho, contamos con representantes de todos los como dicen en inglés, stakeholders implicados en este tema de teleasistencia, ¿no? Tenemos una persona del mundo de la empresa relacionada con este tema, tenemos también un médico, tenemos también un delegado de protección de datos y tenemos también un responsable de seguridad. Y yo por parte de la agencia, que lo que tengo que hacer como autoridad de control en estos temas es escuchar a los que tienen los problemas y las necesidades y ver en qué manera podemos ayudar. Como tenemos poco tiempo, voy a empezar ya a presentar a los ponentes y a cederles la palabra para que nos cuenten y disfrutemos con sus intervenciones. En primer lugar, va a intervenir Jesús Sánchez. Jesús Sánchez es abogado y empresario, es director de operaciones de la empresa Audea Seguridad de la Información. Es licenciado en Derecho, tiene un máster por el Instituto de Empresas, tiene también las certificaciones de auditor de sistema de información e ingeniero de soluciones en protección de datos por la ISACA y tiene una trayectoria profesional de más de 2 décadas focalizada en la gestión y dirección de empresas tales como Audea Seguridad de la Información, Stiber, Risk for All, dentro del sector de la ciberseguridad, privacidad y cumplimiento normativo. Él nos va a dar el punto de vista de la teleasistencia desde la empresa. Por favor, Jesús Sánchez, tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. En primer lugar, agradecerle a la organización y a todos los patrocinadores que hacéis posible este evento y que hayáis querido contar con nuestra asistencia aquí. Es la primera vez, espero que poder seguir viniendo a las siguientes y más, si me permitís, desde ayer, que ya nos hemos constituido como grupo burbuja después de la cena que tuvimos ayer. Bueno, la visión que yo vengo a daros de la teleasistencia y el ámbito sanitario es desde un punto de vista de la industria, como empresa y agente activo en materia de seguridad y protección de datos, como compañía que asesora a organismos públicos y privados en estas materias. Sin duda, el avance de la tecnología en estos últimos años es absolutamente imparable. Está previsto que la mayor parte de los sistemas hospitalarios en 2 años cuenten con sistemas de inteligencia artificial, en el 90% en Estados Unidos y el 70% en el resto del mundo. Y yo me declaro fan de la tecnología, no como miembro de una empresa o del sector, sino como usuario de la misma. Yo creo que el mix que nos ofrece la tecnología realmente es muy positivo. Sí es cierto que la pandemia que nos ha tocado vivir ha acelerado esa transformación digital en la mayor parte de los sectores y fundamentalmente en el ámbito sanitario, y muchas veces, y me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, las urgencias, las prisas y, por qué no decirlo, en cualquier situación de crisis hay muchas oportunidades de negocio que lícitamente se aprovechan, ¿no? Pero muchas veces eso no está casado con los principios que hemos estado viendo durante esta jornada y media relativos a la privacidad y a la seguridad. Pero yo no quiero trasladaros ni que os vayáis de aquí con un mensaje pesimista o alarmista. Lo comentaba con mis compañeros en el café esta mañana. Hace un par de semanas estuve en otro foro y estuvimos analizando un poco todo el camino que hemos recorrido hasta llegar hasta aquí y sinceramente pienso que debemos sentirnos orgullosos. Es verdad que van a seguir existiendo ransomware, es verdad que vamos a tener problemas porque la legislación no se adapta a la realidad que tenemos porque desgraciadamente va siempre por detrás, pero hemos avanzado mucho. El elenco de compañías que existen en el mercado alrededor de
del ámbito sanitario y de las soluciones e-health, empresas que desarrollan apps o tecnologías para la teleasistencia, han evolucionado mucho. En su ADN, los temas de privacidad ya es algo que llevan consigo. Nadie viene a preguntarte algo respecto a eso, lo llevan consigo. Y no solo eso, sino que han avanzado en adoptar otra serie de modelos, en muchos casos voluntarios, que les permiten mejorar sus procesos y actividades. Me imagino que todos conocéis parte o algunos o todos estos sistemas de gestión. Estamos refiriéndonos a la ISO 27000, por ejemplo, de seguridad de la información, a su extensión con la 27701 en temas de privacidad. Otros adoptan otra tipología u otros modelos por necesidades del negocio, por ejemplo, NIS. Pero lo importante es el concepto. Es verdad que estos sistemas no nos ofrecen una calificación en materia de seguridad como nos puede ofrecer en otros sectores, como el energético, ¿no? Pero ya el mero hecho de que haya un proceso que te permita evaluar los riesgos, que te permita establecer controles, que te permita validar la eficacia y eficiencia de los mismos, y esto hacerlo de forma continuada en el tiempo, nos ayuda, yo estoy convencido de que nos ayuda a mejorar la seguridad. ¿Qué decir del esquema nacional de seguridad? El esquema aún, para mí, es más duro de cumplir. No existe tantos ámbitos ni tanta ambigüedad como pueden existir en estos sistemas de gestión. Y de un tiempo para acá hay muchísima demanda en orden a certificar los sistemas y actividades a la hora de trabajar con la administración. Y aquí quiero decir que también ha cambiado en algo las empresas que se dedican a certificar estos sistemas. Y con ello no quiero decir que antes se regalaran, pero la exigencia ha aumentado muy considerablemente. Llevo muchos años de actividad en este sector y de un tiempo para acá estoy viendo gente que no renueva el Esquema Nacional de Seguridad. Y no solo que no lo renueva, sino que no lo consigue. Y verdaderamente está tratando de distinguirse, estas entidades están tratando de distinguirse y de mejorar la seguridad, ¿vale?, con respecto a otros sistemas de gestión. Otro punto que me gustaría, en este poco tiempo que tenemos, dejar es, Mar España estuvo comentando acerca de la privacidad por diseño y por defecto. Esto ha cambiado el paradigma de muchas personas que nos llevamos dedicando tiempo a esta tipología y asesoramiento en materia de, por ejemplo, de protección de datos. Antes éramos considerados como stopper muchas veces para los negocios o se nos presentaban las soluciones al final cuando ya estaba hecha. Ahora mismo somos colaboradores, somos gente que participa en el diseño de esas apps, de esas metodologías y de esos productos para la teleasistencia y cuentan con nosotros desde un principio. Es más, esas compañías cuentan con roles específicos dentro, roles de privacidad y seguridad, de los cuales antes no existían. Y para no entretenerme mucho más, y antes en la última mesa redonda, sí me gustaría dejar dos notas más. Una, referente a la falta de presupuesto. Sé que es un tema que se comenta muchas veces, pero es necesario. Aquí mis compañeros luego comentarán y probablemente pues les falten medios para hacer muchas cosas y pondrán ejemplos concretos de su día a día. Y estoy de acuerdo, pero por la parte de la industria, de nosotros, hay mucha falta de talento. Hay muchas empresas aquí del sector de la industria que lo único que hacemos es canibalizarnos unos a otros, porque nos faltan profesionales, a los cuales muchas veces pues también nos hace falta dinero para pagarlos. Y verdaderamente estos profesionales, es decir, hay mucho talento aquí en España que está emigrando fuera con estos temas de la globalización y debemos ser capaces de retenerlos. Y por último, y para concluir mi intervención, me gustaría hacer alusión también, que no sé si se ha hablado mucho esta mañana, ayer no, sobre la parte de formación y concienciación en el uso de todas estas herramientas. Pero no solo desde la óptica del interesado, del paciente que recibe, sino también del médico. El médico también es una persona que es un profesional, pero que no tiene por qué saber de tecnología. Toda esta tecnología ha llegado para quedarse, pero es necesaria muchísima formación y muchísima concienciación, porque el eslabón más débil es la persona y verdaderamente muchos de los problemas que se han puesto de manifiesto en este día y medio
vienen como consecuencia del desconocimiento y muchas veces del mal uso de las herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bien, vamos a pasar con un nuevo ponente y luego pasaremos después al final a las preguntas. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro médico, a Juan Ignacio Coll Clavero, médico, especialista en transformación digital, innovación y derechos de los usuarios. Juan Ignacio es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Metodologías y Bioestadísticas aplicadas a la epidemiología y la investigación clínica. Ha desarrollado su trayectoria profesional en la sanidad pública, donde ha ocupado diferentes puestos, médico de admisión y documentación clínica en el Hospital de Barbastro, donde ha asumido también responsabilidades de la innovación médica y las nuevas tecnologías. También ha sido responsable del proyecto de la historia clínica electrónica en el Servicio Aragonés de Salud. Desde diciembre de 2020 es director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y también es vicepresidente de Estrategia Digital de la Sociedad Española de Informática de la Salud, la SEIS. Es también vocal de la Sociedad Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, tiene relación con numerosos grupos de investigación e innovación derivados de numerosos proyectos nacionales y europeos en materia de medicina y salud conectada, y ha publicado también diferentes revistas de ámbito regional, nacional, europeo, y es coautor de diferentes libros nacionales e internacionales. Juan Ignacio, por favor, cuando quieras, cuéntanos tu punto de vista de la teleasistencia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de que podamos estar... ¿Me oís correctamente? Juan Ignacio. ¿Sí? ¿Me oís correctamente? No te oímos. No nos llega tu sonido. ¿Hola? ¿Me oís? ¿Me oís ahora? No te oímos. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No se oye? No, no te oímos. Habla, por favor, a ver. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oís? Sí, sí, adelante, Juan Ignacio. Vale. Disculpad. Bueno, estaba en los agradecimientos, agradeciendo a la SEIS y sobre todo a la organización del foro que haya contado con nosotros. Como habéis podido ver con las palabras del moderador, no soy un experto en seguridad y en protección de datos. Sí que puedo traeros la perspectiva y el punto de vista de la telemedicina asistencial por la trayectoria, porque vengo de trabajar en este ámbito desde el principio de los años 2000, en desarrollar soluciones, modelos de negocio e implantarlos fundamentalmente en la sanidad pública y desde la parte de gestión, que son las nuevas competencias que tengo ahora mismo que asumo. Bueno, para entender las necesidades y el momento que vive la telemedicina, tenemos que referirnos a la pandemia. Seguimos viviendo al dictado del COVID-19 y la verdad es que bueno, pues ha dado un empujón a la transformación digital, pero tenemos que pensar que ha sido en un contexto disfuncional, en un contexto en el cual, bueno, pues nos hemos estado enfrentando a una enfermedad completamente desconocida, que hemos tenido que responder de una forma muy ágil, con soluciones muchas veces fugaces que han sido cambiantes en función del conocimiento y de las nuevas estrategias. Y además, todo esto lo hemos hecho en buena parte del periodo pandémico dentro del ámbito de un paraguas legal del estado de alarma, lo cual nos daba una cierta tendencia. El contexto tenemos que tenerlo claro porque ha sido claramente disfuncional. ¿Qué necesidades hemos sentido? La primera necesidad que se sintió fue la de autoprotección
de los propios profesionales para dar continuidad de servicio a la población. Para esto surgió el teletrabajo. El teletrabajo en la empresa pública es un cambio de cultura, ¿eh? Prácticamente era inexistente hasta este momento. No sé si yo estoy percibiendo una distorsión de sonido, no sé si os afecta. ¿Os afecta? ¿Me oís? Sí, vale, bueno, pues voy a continuar. No sé de dónde está saliendo la interferencia. Bien. Como os decía, hay una necesidad de autoprotección de los propios profesionales que se traduce en el lanzamiento del teletrabajo y automáticamente surgen unas nuevas necesidades que son de herramientas para cohesionar los entornos colaborativos, los equipos asistenciales. Por la parte del usuario, de nuestro paciente, tenemos la necesidad también de protegerlo. Estaba acostumbrado a venir a unos espacios físicos, a unas salas de espera donde compartía espacio con el resto de los pacientes y ante la nueva enfermedad se crea un muro en los centros sanitarios y este muro conlleva, por un lado, a que tenemos que, bueno, se colapsan los canales que tenemos, que prácticamente es la vía telefónica para solicitar la atención sanitaria, y tenemos que habilitar nuevos canales para canalizar esta demanda. Por ahí tenemos una nueva necesidad y por otro lado tenemos la necesidad de ofertar telemedicina, teleconsultas no presenciales. Teleconsultas no presenciales en todas sus acepciones, síncronas, asíncronas y apoyadas en dispositivos de telemonitorización para los pacientes crónicos. Quiero hacer inciso sobre todo en las teleconsultas asíncronas, porque nos van a suponer un reto importante y a los profesionales una preocupación, tanto a los profesionales asistenciales como a los profesionales de la gestión. Ya dentro de los centros, de la institucionalización, con los pacientes ingresados, surge también una necesidad de autoprotección de los profesionales sanitarios y, como consecuencia, la necesidad de minimizar las interacciones dentro de los espacios de aislamiento, dentro de las habitaciones de los pacientes, por el riesgo que supone de contaminación y también, en algunos momentos, por la inexistencia de equipos de protección. Esto supone que empiecen a proliferar dentro de los hospitales las soluciones de videocolaboración. Por otro lado, también, para eliminar vehículos de contagio, necesitamos eliminar papel. Y para eliminar papel surge también, se le da un nuevo empujón a las soluciones de historia clínica. Y para terminar de dibujar estas necesidades, os diré que también nos estamos enfrentando a una enfermedad nueva, absolutamente desconocida, y para eso necesitamos herramientas de explotación masivas de datos para generar conocimiento y sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito diagnóstico, en el ámbito también terapéutico, cuando tomamos las decisiones terapéuticas, y en la gestión para poder decidir cuándo se toman medidas restrictivas. Sabéis que ha habido que tomar en muchísimas ocasiones medidas restrictivas para protección social con un fuerte impacto en el ámbito económico y necesitábamos tomar decisiones apoyadas en información y en modelos predictivos. Simplemente me vais a dejar que os remarque en esta primera parte de la intervención qué herramientas son las que utilizamos, en las que tenemos que poner el foco para securizarlas, y después, si queréis, ya continuaremos en el debate, si lo estimáis oportuno, con oportunidades, con riesgos y con preocupaciones.
por resumir, Juan, Juan, sí, no te estamos oyendo. Es que de repente entra mucho ruido de golpe. sí, ¿Tienes dos conexiones abiertas por algún motivo? no, tengo una conexión que yo vea. ¿Sí? Está entrando ¿Me mucho oís ruido. ahora? ¿Me podéis oír? ¿Hola? A ver ahora. ¿Sí? ¿Me oís mejor? Hay una distorsión importante. A mí también me resulta muy molesto porque estoy oyendo de vez en cuando un ruido de fondo importante. Bueno, simplemente para acabar esta primera parte, lo que os quería trasladar es que de momento hay una explosión de accesos remotos para dar acceso al teletrabajo y hay un consumo, un aumento, un incremento del consumo de telecomunicaciones. Empezamos a implementar nuevos sistemas de forma precipitada, como os digo, nuevos sistemas para canalizar la demanda y hay proliferación, uso masivo de IVRs, de chatbots y de soluciones de canalización de la demanda. Por otro lado, irrumpen los sistemas de mensajería instantánea, los sistemas de chat, y aquí sí que nos preocupan especialmente esas organizaciones que no disponen de una herramienta corporativa, ¿no?, por el control de las distintas posibilidades que hay en el mercado. Entran también la videovigilancia para monitorización de los pacientes ingresados en hospitalización desde los controles de enfermería, y aquí también tenemos unos riesgos importantes de seguridad y de privacidad. Por otro lado, entra toda la parte de telemedicina apoyada en automonitorización de constantes. Estamos introduciendo nuevos dispositivos de IoT en la asistencia, y algunos de ellos precisan de la colaboración activa del paciente, mientras que otros son de monitorización continua. Por otro lado, tenemos la introducción de los modelos predictivos y, en definitiva, deciros que sería la telemedicina en todas las acepciones las que de alguna manera irrumpen. Yo acabo aquí, os dejo para el debate que podamos profundizar en oportunidades, en riesgos y en preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Aunque algunas partes de tu presentación no la hemos oído con claridad por el ruido de fondo, pero más o menos te hemos podido seguir el hilo de tu ponencia. Gracias. Vamos a pasar ahora con el tercero de nuestros ponentes, José Ignacio Sánchez Breme. José Ignacio es abogado y delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración de Castilla y León. Cuenta con 15 años de experiencia en distintos sectores de la Administración regional. Ha desarrollado su carrera en materias de protección de datos, cuenta con numerosos cursos y formación organizados por la agencia y otras instituciones públicas españolas, europeas y por diferentes universidades. También ha impartido numerosas ponencias y ha colaborado en diversos cursos y jornadas organizadas por el Servicio Público de Salud de Castilla y León. José Ignacio nos va a contar la experiencia de la teleasistencia desde el punto de vista del delegado de protección de datos. José Ignacio, por favor. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a las 6 por invitarme a un foro tan interesante como este y a todos vosotros por vuestra asistencia. Como bien decía el moderador, lo que vengo a contar es mi experiencia como delegado de protección de datos a la hora de buscar el encaje de las herramientas de teleasistencia en el marco normativo vigente en materia de protección de datos. El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación es evidente en el ámbito del tratamiento de datos derivados de la asistencia sanitaria y es el día a día de todos los que estamos aquí. Hoy estamos hablando de herramientas de teleasistencia, igual que otros días pues, hemos hablado de Machine Learning, de inteligencia artificial
o de proyectos Big Data. La posición del delegado de protección de datos en todo esto, he de decir que no es una posición cómoda. ¿Por qué? Porque nuestro sector, como bien sabéis, el sector sanitario, está caracterizado por la urgencia, por la necesidad de inmediatez en la respuesta. Y eso en muchas ocasiones es difícil de conjugar con el análisis previo y proactivo y desde el diseño de todos estos proyectos, de todas estas herramientas. Sin embargo, hoy vengo a hablar de 3 proyectos concretos de teleasistencia en los que sí que fue posible conjugar ambas exigencias. Fueron proyectos impulsados por el Servicio de Innovación Organizativa y Transformación Asistencial y por la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de SACIR. Estos 3 proyectos son los siguientes. En primer lugar, un proyecto denominado Telepresencia, que consiste en una modalidad de teleatención que permite la asistencia sanitaria simultánea y en tiempo real de un paciente por parte de varios profesionales sanitarios. Uno o varios de manera presencial junto al paciente en las dependencias de un centro sanitario y otros a distancia mediante una red de equipos de videoconferencia. Desde mi punto de vista como paciente, la herramienta de telepresencia facilita y conlleva la continuidad asistencial inmediata entre los niveles de atención primaria y atención especializada. En la segunda de las herramientas de los proyectos utilizados pues, fue el de videoconsulta, una herramienta que permite la asistencia sanitaria a distancia, la asistencia sanitaria no presencial, mediante una herramienta de videoconferencia integrada en el equipo del profesional sanitario. Y por último, también evaluamos la videoconsulta grupal, que es una asistencia sanitaria prestada de manera simultánea a varios pacientes mediante el empleo de una herramienta de videoconferencia. Esta herramienta era y es muy solicitada en los ámbitos pues, de cursos de preparación al parto, de fisioterapia, de psicología, etcétera. Como delegado de protección de datos, el primer punto que nos preocupa es buscarle una base de legitimación a estos tratamientos. En este sentido, tengo que decir que es un tema complejo y que no hay más remedio que ir proyecto por proyecto y caso por caso buscando esa base de legitimación en función pues, de los distintos escenarios que nos encontremos, en función de la existencia o no de urgencia, de la existencia o no existencia de alternativa asistencial, etc. En segundo lugar, y en cuanto a la práctica que tuvimos, hicimos con el apoyo absolutamente indispensable de nuestra Oficina de Seguridad de la Información un análisis de riesgos y una evaluación de impacto de estas 3 herramientas. El análisis de riesgos evidenció un nivel alto de riesgo de los tratamientos analizados, pero también constató, en primer lugar, que el responsable de tratamiento había previsto medidas organizativas y técnicas que minimizaban ese riesgo. También constató que los sistemas de información utilizados y que las medidas de seguridad implantadas tenían un nivel de madurez de cumplimiento de LENS que podíamos catalogarlo como L3, como proceso definido. Y también evidenció una baja probabilidad de que sucediera un hecho generador de un riesgo grave, de un riesgo importante para los derechos y libertades de los interesados. También, por último, puso de manifiesto la necesidad de realizar un plan de acción que elaboró nuestra Oficina de Seguridad de la Información para dar seguridad al responsable de tratamiento. Como conclusión, lo que yo extraje de esta experiencia es que, pese a esa dificultad de la que hablaba, de conjugar en nuestro sector la funcionalidad y la privacidad, creo que esta experiencia demuestra que es posible realizar una gestión proactiva de los riesgos, trabajando juntos, desde luego, con los profesionales sanitarios, con los profesionales de la innovación organizativa y con los responsables de sistemas y las oficinas de seguridad de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, y vamos a dar paso a nuestro último ponente, a Manuel Berrío. Él nos va a proporcionar la visión desde el punto de vista
informático y de seguridad de sistemas de la información. Manuel Gimbert es responsable de seguridad de la información en el Servicio Andaluz de Salud. Es diplomado en informática de sistemas, experto en protección de datos por la Universidad de Murcia, máster en seguridad de la información por la Universidad Oberta de Cataluña y experto en calidad asistencial y seguridad del paciente en la Escuela Andaluza de Salud. Cuenta con más de 30 años de servicio en las TIC, las tecnologías de información y las comunicaciones, en el sistema sanitario público andaluz. Pues Manuel Gimbert, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este foro al que suelo acudir habitualmente como asistente, y siempre es muy enriquecedor asistir a este foro. Para mí tiene un nivel y una categoría excepcional. Así que estar aquí en la mesa como ponente en esta mesa de debate aún más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya a esta hora ya se ha hablado todo, ¿no? Ya hemos hablado y hemos contado todos los riesgos, no solo en esta mesa, sino en las anteriores, y todos los problemas con que nos encontramos con la seguridad en relación con los sistemas sanitarios, en teleasistencia y en todo lo demás. Pero bueno, igual algo puedo aportar un poco. Desde la perspectiva del responsable de seguridad, yo veo los riesgos en temas de teleasistencia o sistemas para la teleasistencia en tres perspectivas, que además ya las hemos comentado todas, ¿no? en este foro. Por supuesto, las relacionadas con ciberseguridad, las relacionadas con la vulneración de los derechos de los ciudadanos y de nuestros pacientes, y por último, las relacionadas con la seguridad del paciente. También un ponente anterior, en la mesa anterior, ha mencionado ese tema, ¿no? Yo también lo voy a volver a mencionar aquí. Lógicamente, los relacionados con ciberseguridad son en general bastante conocidos, no vamos a descubrir nada nuevo. Se hace un análisis de riesgos, como contaba el compañero anterior, y nos dicen qué niveles de riesgo estamos, qué tenemos que cumplir, qué fallamos, qué podemos mejorar. Aunque es verdad que en sistemas de este tipo estos riesgos, bueno, se pueden incrementar, yo creo que se incrementan debido a la difuminación del perímetro. También en la mesa anterior se ha estado comentando eso de la protección de la identidad debido a esa difuminación del perímetro, accesos remotos, no ya solo de nuestros profesionales, sino también ahora de nuestros pacientes a estos sistemas, ¿no? Que ahora son, pues bueno, un nuevo usuario más para nuestros sistemas de información. Bueno, que todos estos retos, todos estos riesgos son conocidos, no dejan de suponer un reto importante para nuestras organizaciones luchar contra ellos para evitarlo. Por supuesto, también son más que conocidos, llevamos años hablando en este foro de los riesgos relacionados con la vulneración de los derechos de nuestros pacientes. Conocidos, pero es que además tenemos ya nuestras evaluaciones de impacto que vienen y nos lo cuentan y nos dicen qué tenemos que hacer y cómo tenemos que mejorar. Son los de las relacionados con privacidad y protección de datos. Además, yo añadiría que hay una afectación al derecho a la salud de los ciudadanos, ¿eh? No solo a la privacidad y a la protección de datos, sino al derecho a la salud. Ahora quizás podamos debatir sobre el tema. Tampoco es un reto menor resolver estos problemas, siguen siendo retos importantes para nuestras organizaciones. No tan conocidos quizás son los riesgos derivados de las tecnologías de la información en la seguridad del paciente. Estos riesgos tienen la característica de que afectan directamente a la salud del paciente, no solo a su privacidad o a sus derechos, sino a su salud directamente, ¿no? Que también se ha hablado en alguna mesa anterior sobre este tema. Se derivan estos riesgos pues, de los propios dispositivos de monitorización, pero también de los sistemas de información que se utilizan, pues de su diseño, de su utilización, por, en fin, diversas causas, ¿no? Hay dos factores que a todos estos riesgos, que como digo, en realidad ya son conocidos y hemos estado hablando todos estos días de ellos, hay dos factores que en el caso de la teleasistencia estamos percibiendo últimamente y que creo que vienen a complicar esto un poco más, ¿no? Que es otro muy conocido de todos nosotros y se ha hablado también, que es la Shadow IT, todo ese mundo que tenemos desconocido que viene a potenciarse con el factor nube, ¿vale?
Ahora es posible implantar en nuestros hospitales o en nuestros sistemas sanitarios sistemas de información complejos que dan respuesta a procesos de negocio que están de cara al paciente sin utilizar ninguna de nuestras infraestructuras, para nada. De manera que nos podemos encontrar con que un paciente va a un centro sanitario a que le hagan una asistencia y se encuentra que hay puesta una utilidad o una aplicación o un sistema que le permite al médico hacerle teleasistencia, seguimiento remoto, etcétera. Pero se va al hospital de enfrente, incluso de su misma ciudad, y allí es que hay otras diferentes. Entonces se puede estar encontrando con que para lo mismo tenemos sistemas diferentes. O peor, se puede ir al hospital de un poco más para allá y que allí no tengan ninguna herramienta de este tipo para asistirle de esta manera, lo cual ya está afectando y creando desigualdades en la asistencia sanitaria a nuestros propios pacientes. En fin, no solo se plantean problemas de ciberseguridad, privacidad y a la salud de los pacientes, es que nos estamos encontrando también problemas con el mantenimiento y soporte a estos sistemas. Nos encontramos equipos TIC paralelos a los equipos TIC de nuestra organización que trabajan y pululan por nuestros centros y que no conocemos y no sabemos quiénes son, pero son informáticos contratados para dar soporte, mantenimiento, y no sabemos quiénes son, ¿no? Desconocemos todo, no sabemos nada de estos sistemas. No se han llevado a cabo, allí donde hemos mirado, no se han llevado a cabo evaluaciones de impacto en la privacidad, no se han hecho análisis de riesgos, no se han clasificado estos sistemas de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad, no cuentan con sus declaraciones de aplicabilidad que dicen qué medidas de seguridad tienen que aplicar, y las medidas de seguridad dependen por completo del fabricante, entre comillas, fabricante de estos sistemas, o incluso no ya de este tercero, sino de un cuarto, porque este fabricante no es fabricante, vende otra cosa y subcontrata otras cosas con un cuarto, ¿vale? Al que tampoco conocemos, por supuesto, ¿no? Desconocemos por completo qué medidas de seguridad se han implantado, si se han hecho pruebas en busca de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, que son obligatorias para estos sistemas. No sabemos dónde se ubican esas nubes que dicen que son seguras. Hemos encontrado nubes en la India con datos de pacientes, ¿vale? Desconocemos quién es el delegado de protección de datos de esta empresa, quién es su responsable de seguridad TIC, quién es su responsable TIC. En caso de incidentes, suponiendo que no los comunicaran, que tampoco, no sabemos con quién contactar. Tenemos dificultades para contactar con los responsables de estos sistemas. Es imposible que un delegado de protección de datos, el compañero antes, pueda garantizar el derecho de acceso a los pacientes de sistemas de información que no se sabe que existen en las organizaciones. Están en bases de datos que están por completo fuera de nuestro control. Y es imposible, por supuesto, que un responsable de seguridad pueda garantizar la seguridad de los datos por la misma razón. Son bases de datos y sistemas que no sabemos que están. Pero, sin embargo, los pacientes son nuestros pacientes y somos responsables del cuidado de sus datos. Y somos nosotros, no son ni estos terceros, ni los cuartos, ni ningún otro, ¿no? Por otro lado, todos estos sistemas están fuera del alcance de nuestro CER, con lo cual no pueden ser monitorizados, evaluados, auditados, y que, bueno, quedan, por supuesto, fuera de todos los planes de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, el Reglamento de Protección de Datos, todo el sistema de planes de auditoría de la organización, totalmente al margen. Por supuesto, bueno, con aquellos que hemos tenido algún contacto, pues nos cuentan que, hombre, que la nube es segura. Si ya sabemos que, por supuesto, los principales fabricantes de nubes cumplen con la regulación europea y hacen las cosas muy bien, pero de lo que desconfiamos es de esos sistemas que no sabemos quién los ha hecho, ni en qué nubes están, ni quiénes son sus arquitectos, ni qué medidas de seguridad se le han puesto, ni qué pruebas de seguridad. O sea que
Aparte, estos sistemas no se integran para nada, en general, con la historia clínica electrónica corporativa, con lo cual también empezamos a crear otros problemas de desigualdades y de historias difuminadas y disgregadas entre varios sistemas de información que, repito, no tenemos ningún control sobre ellos, aparte de no adecuarse a las medidas y a las normas de identificación y control de acceso de la organización. Van por libre. Se puede entrar con la cuenta de Gmail a estos sistemas, ¿no? El paciente, o sea, nada de directorios activos, ¿vale? Todo por libre. Y bueno, no hay que olvidar que también en estos sistemas puede estar ahora interaccionando el paciente, y no olvidemos que, al menos en la sanidad pública, para la relación del paciente con la sanidad pública, hay una regulación que, por supuesto, tampoco se tiene en cuenta. Bueno, esto era un poco lo que quería poner de manifiesto sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, yo no sé ustedes, a mí la verdad es que me ha aclarado muchísimas cosas. La pandemia es una palabra clave que yo creo que ha salido hoy aquí, de muchas que he anotado para el resumen. Es una palabra, insisto, yo creo la más clave de todas. Estamos todos hoy aquí con la cara pseudonimizada por una mascarilla, por la pandemia. En esta pandemia yo viví una situación de una persona de mi entorno, profesional de la sanidad, responsable de enfermería de un centro X en una comunidad autónoma Y, que me contaba un día que fue a atender a un paciente a casa y ya que estaba allí, pues se complicó la cosa y entonces en lugar de llamar a otro compañero para que fuera, pues tiró de WhatsApp, le mandó unas fotos. Eso estaba en el WhatsApp, pues con el que luego también pues quedan para tomar algo con las parejas, de tal forma que al final uno mira el WhatsApp y te encuentras allí la película para ver y fotos de una herida, no sé qué, de un paciente. Pero todas estas cosas que a mí me quedaban así, esta persona, pues cuando me contaba esto, y luego me contó que también tenían unos móviles que les habían puesto y que también usaban para estas cosas, aunque a veces usaban el suyo, pues uno de estos móviles con mucha de esta información un día desapareció y lo robaron, y había muchísima información de pacientes, en los que había fotografías, chateos de un profesional a otro, qué opinas, cómo lo ves, qué le hago, qué no le hago, ¿no? Es una especie de mini historia clínica ahí. Y claro, a mí me debió cambiar la cara, pues, pero esto no se puede hacer. Pues no he oído nada. Le dije, ¿no? Pero veo, me había quedado un poco preocupado digo, si esto es así, pero bueno, veo que por lo que he oído aquí hoy, a los profesionales en torno a esto, veo que el análisis lo tienen muy bien hecho. No sé qué pensan ustedes, pero he visto que han identificado, pues, temas como el shadow IT, utilizar aplicaciones y cosas así filtradas, que es lo que le pasaba a esta persona, aplicaciones que no sabe dónde están, ni quién es el responsable, ni qué delegado de protección de datos, ni qué evaluación de impacto hay detrás de eso. Y esto está ahí. Productos asilvestrados totalmente que la organización no conoce, donde tienen parte de datos de historia clínica, porque esas fotografías, eso forma parte también de la decisión que toma el profesional a la hora de atenderlo, y eso no queda ahí en un chat. Y eso a lo mejor puede ser útil y relevante para otro profesional que venga después y no tiene acceso a esa información, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que el análisis que habéis hecho, veo que está totalmente identificado la problemática que hay. La cuestión, y es lo que lanzo ahora, es cómo poner soluciones a esto. No sé, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de informar, desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista del delegado. ¿Qué se puede hacer para...? A ver, los problemas que ha estado comentando Manuel, y los hemos estado hablando un poquillo antes en el café, yo la verdad es que me he quedado preocupado cuando he estado hablando con él, ¿no? Diciendo, y que me gustaría que sacáramos otra vez aquí la conversación. Yo entiendo que en muchos casos haya por ahí sistemas o aplicaciones asilvestradas, como acabas de decir, y gente que haga ese tipo de cosas, pero es que eso hay que ser capaz, es decir, ya no solo con políticas y gobierno de la privacidad y de la seguridad, porque eso al final son papeles
me refiero que sí, que determinan cómo hay que hacer las cosas, pero que esos procedimientos y procesos hay que ejecutarlos, es decir, hay que contar con una serie de medidas que nos permita, es decir, controlar esos activos, porque ya no es por temas de privacidad, sino porque se puede ver afectada la salud de una persona. Y yo le preguntaba a Manuel, porque él está ahí dentro, es cómo y quién se implanta esos sistemas que quedan fuera de su gobierno, ¿no? Pues hay varias vías. Hay varias vías. Una de ellas muy común, ya la comentó mi compañero ayer en la mesa que estuvo él hablando. Una de ellas es que no se compran sistemas de TI, ni sistemas de teleasistencia o cualquier otro sistema. Sí. Se compra otro producto, que puede ser un reactivo, un servicio, una asesoría, otro producto, que viene acompañado de un sistema de información, de regalo, ¿vale? Entre comillas, ¿no? De regalo. Y que eso depende del nivel que se produzca, puede pasar por debajo de todos los radares, porque bueno, pues hay cierta autonomía para hacer estas cosas históricamente, ¿vale? Y uno pues se acaba encontrando con sistemas, pues eso, lo que hemos estado contando, pero no solo con los sistemas, que vienen con los equipos TIC asociados al mantenimiento de esos sistemas. Queda mucho camino, lógicamente, por supuesto, políticas, normas, procesos de autorización que se puedan ejecutar, procesos ágiles para ofrecer a nuestros profesionales la evaluación de esos sistemas de forma rápida para que puedan llegar a ponerse, porque si están es porque les interesan. Entonces, no se trata de cortarlo, se trata de ordenarlo, y que si tenemos sistemas de información tipo estas que contábamos antes, apps que no necesitan para nada pasar por nuestros cables, ni nuestros routers, es de móvil del médico a móvil del paciente, con una nube por medio. ¿Vale? Eso no lo podemos oler de ninguna manera. Bueno, pues eso, ordenarlo, que se integre con nuestra historia clínica, porque al final se está prestando una asistencia sanitaria. No solo que estos sistemas se integren con nuestra historia clínica para recoger los datos del paciente, sino que devuelquen datos a nuestra historia clínica, porque el otro médico que lo va a ver va a necesitar esos datos en el futuro para dar una continuidad asistencial que recoge la Ley 41/2002. Afectación al derecho a la salud. Que no estén estas historias distribuidas por ahí, desintegradas, que impiden a otros profesionales sanitarios acceder a toda la información de ese paciente. Ya no la tienen. Si tenemos sistemas de este tipo, no es posible. Bueno, no sé si podemos seguir un rato, ¿no? Pero la afectación es importante y los riesgos importantes, y además nos hipotecan para el futuro, porque lo que estamos haciendo es montando sistemas que antes tú decías, es que para cubrir una necesidad inmediata, para tapar un agujero, pero tapar un agujero con una malla metálica, con lo cual el agua sigue pasando igual. Creamos más superficie de exposición que en el futuro puede comprometer a todo el resto de la organización. Un delegado de protección de datos al que se le solicite el derecho de acceso a la información de ese paciente no va a poder entregar esa información nunca, porque no sabe que existe. En ese sentido, para evitar un poco pues, ese caos al que se refiere mi compañero de mesa y ese empleo de esas herramientas a las que hacía referencia el moderador, yo creo que es imprescindible que las organizaciones tomen conciencia de la necesidad de lo que yo indicaba antes, de la gestión proactiva de los riesgos. Que no estamos ya en un sistema de cumplimiento normativo en el que baste con pasarlo al delegado de protección de datos o al responsable de seguridad en el último momento, sino que desde la toma en consideración de los proyectos pues, se pueda regularizar y minimizar esos riesgos. En ese sentido, yo he de reconocer que los proyectos de los que os he hablado antes quizás son la excepción, porque como han comentado mis compañeros, estamos en un sector muy complicado para
para la previsión proactiva de los riesgos. En estos proyectos de los que os hablé, pues al analizarlos, cuando dice el reglamento que hay que analizarlos desde el diseño, pues tuvimos tiempo de comprobar que los datos que se utilizaban están minimizados, que había un sistema de trazabilidad de los accesos, que había un control de los terceros que intervenían con los distintos servicios y que esos servicios estaban certificados en el ENS, incluso los procesos que utilizaban en la ISO 27001. Es decir, todo eso, para evitar esas situaciones, la vía yo creo que es la que nos marca el reglamento. Hacerlo en el momento inicial, en el momento de la toma en consideración. ¿Sí? Manuel, sí. No, me gustaría insistir en que no se trata de cortar y eliminar, porque al fin y al cabo estamos en instituciones donde la innovación es constante, ¿no? Por suerte la innovación en los sistemas sanitarios es constante y nuestros médicos y nuestros profesionales no paran de innovar, por suerte. Pero hay que ordenar estas cosas para evitar, para garantizar que esa innovación funciona como debe de funcionar, protegiendo no solo la salud de los ciudadanos, de nuestros pacientes, sino garantizando que eso va a poder seguir así siendo durante toda la vida de esos sistemas. Que si hay un problema, haya planes de recuperación. No existen planes de recuperación. Pero ya os digo que ni siquiera sabemos con quién contactar si hay algún problema, ¿no? Insistir en eso, no es cortar, sino ordenar, ¿vale? Y favorecer, por supuesto, seguir favoreciendo y dando garantía a los procesos de innovación. Muchas gracias, Manuel. No sé si nuestro médico, Juan Ignacio Col... Sí, Adelante. Juan sí, Ignacio. no sé si me oís ahora bien. Sí, perfectamente. Vale, muy bien. No sé si me habéis podido seguir en la intervención cuando he puesto el foco en la mensajería instantánea y en el reto que supone, ¿no? Que después Joaquín lo ha descrito perfectamente. Ahí está una de las mayores preocupaciones de los gestores de la sanidad en este momento, ¿no? Porque es esa selva que es muy difícil de controlar. En nuestro caso puedo deciros que cómo hemos intentado neutralizar este efecto. Lo hemos intentado teniendo una herramienta corporativa de chat. Lo que tenemos que hacer es no decirles que no utilicen, sino ponerles alternativas seguras. Y lo que hemos hecho ha sido identificar una herramienta, la hemos incorporado dentro de historia clínica y la hemos integrado. Y esa es la vía en la que hemos trabajado. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, os quería también ceder, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí, por favor, adelante. Sí. Sí, la pregunta va dirigida al doctor y es en relación con la teleasistencia en dos aspectos que para mí creo que son fundamentales. Uno, cuando alguien hace, sobre todo en los tiempos estos que hemos tenido de pandemia, en los que los accesos a los centros de salud han estado más o menos, vamos a llamar la palabra, blindados, ¿no? Porque así lo exigía la situación. El único método de acceso que teníamos, y lo hablo como ciudadano y como paciente que he sido, y es a lo que, por lo que lo puedo contar, era una llamada de teléfono a mi centro de salud. En el hipotético caso de que pudiese conseguir línea, como muy bien ha explicado el doctor, por esa masificación de llamadas y demás, pues yo daba mi teléfono y en un tiempo razonable pues me llamaba un médico. En el mejor de los casos me llamaba un médico de mi centro de salud, pero no mi médico de primaria, mi médico que yo tengo como médico de cabecera. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esa persona me llama y tiene el historial mío allí delante y yo le voy a contar algo. Pero ¿cómo se garantiza de que el que está en el otro lado del teléfono soy yo? Eso para mí es un tema fundamental. Es que
puede decirle a otra persona, vamos, de hecho mi hijo se llama igual que yo y varía en el segundo apellido. O sea, que podemos darle un tratamiento y una medicación a mi hijo porque ha cogido el teléfono. Y le dice, oiga, usted es tal y tal, vamos, lo digo, usted es Simón Murillo, y dice mi hijo, sí, pues mire usted, pom, 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 pom. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, en relación a la teleconsulta, está claro de que la teleconsulta ha llegado, se quedará, por supuesto, es un gran avance, pero hay un aspecto fundamental y es ¿qué ocurre en aquellos casos en los que la teleasistencia necesita para, digamos, el diagnóstico de lo que ocurre, cuando necesita de alguna prueba que un médico normalmente hace? Por ejemplo, poner el fonendo, tomarte la tensión. ¿Cómo se articula eso en la teleasistencia? Yo, por ejemplo, he tenido un problema de salud, y lo cuento porque es mío y lo puedo hacer público. He tenido un problema de salud de hipertensión. Entonces, si yo llamo al médico y yo no tengo móvil, que no me puede ver la cara, sino que, mire usted, pues yo tengo un dolor de cabeza aquí detrás. Ah, pues tómate un paracetamol. Y resulta de que lo que tenía era una crisis hipertensiva. O sea, que hay cosas que realmente es un gran avance, pero que también tenemos que tener presente ese tipo de situaciones, bajo mi punto de vista. Muchas gracias. Te pido brevedad porque nos queda muy poquito tiempo. No sé si alguno de mis compañeros quiere contestarle. Sí. Primero el médico. Juan Ignacio, por favor. Sí. Ya veré. Por un lado está el tema de la suplantación de la identidad, ¿vale? En las consultas. Esta es una de las mayores preocupaciones. Cuando he dicho que han surgido muchas iniciativas en un contexto disfuncional, me estaba refiriendo a que muchas veces han crecido sin atar bien todos los temas de seguridad, porque estábamos en un estado de alarma y teníamos una. Existen, realmente hay que reforzar el tema de la identidad, de la identidad. Pero vamos a ser realistas, porque en la atención presencial, pocas veces cuando se entra en una consulta nos piden el DNI. Los que ya pintamos canas, estábamos acostumbrados antes en las historias clínicas de papel, en las clásicas, que podíamos encontrar algunos pacientes que tenían en el mismo año distintas edades. Y esto ya era sintomático de que también había una suplantación de identidad, que con una tarjeta acudían varias personas. Este es un tema que preocupa y que hay que darle una solución, tanto en las presenciales como en las virtuales. Y por ser concreto ya, en las teleconsultas, decirle que todos los que trabajamos en telemedicina sabemos que la telemedicina, las teleconsultas no son la panacea universal, tienen unas indicaciones. Cuando hablamos de consolidar, que es lo que nos toca también normalizar y elaborar las guías de buenas prácticas, porque no tienen indicaciones universales, tienen unas indicaciones concretas. Y esto tenemos que trabajarlo y es lo que nos toca ahora. Normalizar, elaborar las guías de buenas prácticas e incorporarlas a la cartera de servicios de las organizaciones. Ese es el gran trabajo que tenemos. Muchas gracias. No sé si quiere también intervenir. Sí, la verdad que los dos aspectos que ha tratado la pregunta, el tema de la autenticación del paciente y también del profesional sanitario y el tema de la integración en la historia clínica del resultado, fueron pues, quizá los dos grandes caballos de batalla. Como ha indicado el doctor antes, pues, durante la pandemia, los tiempos más duros de la pandemia, la autenticación del paciente era imposible. De lo que se trata y lo que creo que deben dirigirse las organizaciones es de sustituir esas soluciones rápidas que conllevan un riesgo de suplantación de identidad por unas soluciones seguras y corporativas.
de tal manera que, respetando por supuesto la funcionalidad de la herramienta, pues se pueda garantizar cierta seguridad. Y en segundo lugar, en cuanto a la integración en la historia clínica de los resultados, yo lo que pude ver desde la perspectiva jurídica, no técnica, pero lo que vi es que la clave puede estar en la integración de la herramienta en el equipo del profesional sanitario. Es decir, que el profesional sanitario no utilice sus propios mecanismos de videoconferencia, sino que sea una solución corporativa integrada en su equipo, de tal manera que vuelque en la historia clínica de manera inmediata los resultados. Nos hemos quedado sin tiempo. Hay una pregunta online. Es para, no sé si... ¿Tenemos tiempo? No, la verdad que no. Bueno, La verdad que no. pues simplemente me queda cerrar la sesión. Yo creo que la conclusión, medio minuto, pues la teleasistencia ha venido para quedarse, como muchas cosas que nos ha traído esta pandemia, como el teletrabajo. No es una panacea, no resuelve todo, pero sí contribuye y ayuda a ser más eficientes en la gestión sanitaria en muchos aspectos. Y yo creo que tiene problemas, porque ha caído un poco del cielo por la pandemia, y los profesionales lo necesitan. Y van a usar aquellas herramientas que tengan a mano. De alguna forma, las organizaciones van a tener que ponerse las pilas para dotarles a los sanitarios de unas herramientas que no sean esas que lleva en casa para hablar pues en el mundo cotidiano, sino unas herramientas profesionales que estén controladas, que estén auditadas, que tengan personas de contacto a nivel de seguridad, de gestión de incidencias, que se hagan auditorías sobre ellas y que se integren con los sistemas de información de la organización para que la información que ahí se recaba de todos nosotros, que somos pacientes en un momento dado o en otro, vaya a nuestra historia clínica y no quede por ahí en alguna aplicación de esta silvestrada, donde luego el profesional que venga después no tenga acceso a esa información. No sé, yo me quedo tranquilo de ver que el análisis de los problemas está hecho y falta ahora que se doten de recursos y de medios para poder llevar adelante las soluciones, y con esto me quedo. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, y espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias.